Cuéntame Hermosura. Otro podcast de tertulias, conocimiento, entretenimiento y material variado de la red Manchapod, un podcast en castellano, compañero de otros podcasts en otros idiomas en esta misma red que te cuento. Y hoy lo que te traigo es un episodio especial. Es un episodio que es una crónica de las JPod. Tenía muchas ganas de hacer crónica de las JPod y se ha presentado la oportunidad de hacer una crónica especialmente especial. Es una crónica A3. Somos 3 personas comentando las JPod 2024 que tuvieron lugar en Valencia los días 18 y 19 de octubre de 2024. Es una crónica mucho más desarrollada, es una crónica mucho más intensiva y exhaustiva de lo que fue la crónica de las JPod 2023, en la que yo estaba solo y contaba todo lo que había, pero esta lo que tiene de especial es que 3 personas nos hemos juntado para hablar de lo que son las JPod, de lo que fueron y de lo que opinamos. No es el episodio definitivo en el que, porque hay otras crónicas también publicadas, he podido escuchar por ejemplo la crónica de Relfon en el Relfon Daily y hay otros podcasts que están sacando sus propias crónicas. Hemos sido 3 personas, somos 3 tíos, podíamos haber interaccionado con más personas, con incluir mujeres, personas que lleven más tiempo o menos tiempo en el podcasting, no lo sé. Fue así, nos juntamos 3, los 3 nos pusimos a hablar del tema, pero quiero que quede claro, y esto yo supongo que lo vas a entender fácilmente, que son nuestras opiniones. Podíamos haber puesto un micrófono en medio en el último lugar donde cenamos después de la JPod, después de la entrega de premios, que estábamos mucha más gente, no solo podcasters, también escuchantes, no solo podcasters de más tiempo o menos tiempo, sino también personas que han entrado más nuevas, y que lo que teníamos en común era simplemente pues, que nos llevábamos medio bien, nos llevamos bien y quedamos para tomarnos una para despedir la jornada. Las jornadas en este caso. Podíamos haber puesto ahí y la impresión hubiera sido... Bueno, en general, casi todo el mundo con el que fui hablando tiene unas impresiones muy parecidas, pero vamos, lo importante, no me enrollo más, es que esta tertulia es solo un puntal más, un espacio más donde comentar lo que opinamos de estas JPod 2024, y menciono las 2025 porque, ahora lo verás, que hablamos de ellas en la tertulia. Yo espero que a ti, como escuchante de Cuéntame Hermosura, te apetezca, te vaya bien y tengas la posibilidad de venir a las JPod 2025. ¿Por qué? Porque las JPod no son solo cosas de podcasters, son también cosas de escuchantes. Quiero verte allí, quiero que me saludes, quiero que quedemos, quiero que hablemos de lo que quieras, de lo que te apetezca, que me digas lo que te gusta, lo que no te gusta y que participes del mundo del podcasting, porque no es solamente el hecho de escuchar podcast y ya está, sino que esto es una comunidad muy grande y muy interesante. Y sin más dilación, te dejo con esta crónica 3, esta tertulia que grabamos hace bien poquito. Julián, Jan Bedel, de El Bar Bedel y los últimos de Filipinas, y Alex Molins de Puede ser una charla más. Espero que te guste, espero tus comentarios en iVoox, en la plataforma donde estés ahora mismo. Puedes mandarme un correo, aunque sé que no lo harás, a manchapod@gmail.com, o puedes mandarme un audio también por speakpipe.com/manchapod. Entran en las redes sociales que ahora mismo son Twitter, Mastodon y también un poquito Instagram, aunque no demasiado, con el @manchapod. Pero sobre todo, te recomiendo que entres al grupo de Telegram t.me/manchapod, donde podemos, además de simplemente leer tus comentarios, tertuliar un ratito y estar al día de las últimas novedades. Hablando de novedades, quería haber hecho también una crónica sobre Cañas y Podcast, que fue el segundo evento de podcasting independiente en el que yo he estado, que tuvo lugar en Alcobendas el 28 de septiembre de 2024. Fue un evento mucho más completo, hablando de podcasting independiente, que lo que había sido el Pod Aquí Estamos, el 11 de mayo de 2024 en Barcelona, porque además de mucha gente que vino, mucha más gente muy interesante, gente que tiene podcasts muy interesantes, gente que hace cosas muy interesantes, muchos escuchantes. También tuvimos directos, hubo momentos para el podcasting en directo, hubo un momento para revivir podcasts que ya llevaban tiempo en letargo, para revivir buenos momentos, buenas ocasiones en el podcasting, y donde se dieron cita la florinata de colectivos como por ejemplo Histocast o Asespot y mucha gente más. No voy a entrar en ello porque
Bueno, pues porque mira, la crónica de Cañas y Podcast va a ser exclusiva para la gente del grupo de Telegram. Ahí yo voy a dejar mi pequeña crónica, lo voy a dejar abierto al debate, que cada uno comente lo que quiera y espero verte por allí y que debatamos y hablemos y de todo. Tienes tiempo de entrar cuando te dé la gana y eres más que bienvenida, eres más que bienvenido. Si ahora ya sí, sin más, te dejo con esta crónica a 3 de las crónicas de la JPod 2024 Valencia. Un abrazo. Hola a todos, gente people del podcasting. Os damos la bienvenida a un programa especial, a una charleta ligera y desenfadada a modo de crossover entre 3 asistentes a las pasadas JPod, las jornadas de podcasting 2024 que se celebraron los días 18 y 19 de octubre en la bella ciudad de Valencia. Vamos a hacer una pequeña crónica conjunta de todo lo que pasó en las jornadas, quién fue, qué actividades se celebraron o se padecieron en algún caso, qué pasó con los premios y algún que otro chascarrillo. Y además lo vamos a publicar cada uno en nuestros podcasts. Mi nombre es Julián, del podcast Los Últimos de Filipinas, y tengo el placer de presentaros a 2 grandes amigos y compañeros de micrófono desde Barcelona, mi querido Chus, de la red Manchapod y del podcast Cuéntame Hermosura. Hola Chus, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, hermosos? ¿Qué marcha lleváis? Pues aquí estamos, Chus, a ver qué nos contamos de la JPod, que es un poquito la jugada, ¿no? Recojo el testigo, Julián. Muchas gracias por presentarme y le paso la pelota un poco más al sur al ahora mismo el jugador local. Nosotros fuimos los visitantes y llegaba a Alex de Puede ser una charla más, que también estuvo en esa JPod, ¿verdad? Hola, hola. Pues nada, encantado de estar aquí con vosotros. Encantado, Jan Bedel, encantado, Chus, de estar aquí con vosotros hablando pues, de las JPod y bueno, de un poquito de esto. Y sí, jugaba en casa, pero no tenía muy claro de poder asistir. O sea que ya para mí fue todo un éxito el poder estar allí, pues incluso hasta el viernes que pensaba que iba a ser inviable. Desde el primer momento y hasta el último es lo que caracteriza al podcasting independiente, ¿no? Que la vida siempre va primero y nunca sabes si vas a poder estar ahí. Ujú, eso es. Pero bueno, al final estuvimos y vamos a hacer una pequeña charleta muy ligerita, de todo lo que vivimos, lo que pasó y tal. Y bueno, tenemos aquí una pequeñita escaleta para estar un poquito más ordenados. Empezamos por la sede, Facultad de Filología y Comunicación, Universidad de Valencia. Bueno, bien, ¿no? O sea, buenas instalaciones. Sí, bueno, estándar, una facultad bastante bien situada porque Blasco Ibáñez es una zona de mucho paso, muy céntrica, y lo cual para buscar alojamiento pues era bien y no, porque era bueno y malo, porque tan céntrico a veces los precios se iban bastante. Pero bueno, estuvimos ahí muy cerquita del estadio de Mestalla, donde además había bastantes lugares donde comer y cenar, porque hay que recordar, bueno, luego iremos comentando, la única comida conjunta que se preveía era la comida del domingo, pero el resto del tiempo era cada uno a su aire. Sí, tú, bueno, luego Alex, tú viniste un poquito más tarde, ¿verdad? Sí. Pero bueno, yo creo que el entorno en principio pues estaba chulo, porque bueno, las instalaciones pues de la universidad son buenas, hay buenos equipos y en principio eso estaba cubierto, ¿no? Y salón de actos que estaba bastante bien equipado, muy grande. Sí, incluso las salas que tuvimos en las cuales, pues, si hubieron algún que otro directo, como el tuyo, que ahora hablaremos, pues bueno, más recogido, pero también bastante bien para lo que Sí, era. sí, ahora, bueno, pues la sala, por ejemplo, Muy ya bien. que estamos hablando de las instalaciones, una sala muy bien equipada, con focos, con micrófonos de sala, con micrófonos de mesa, unos dinámicos bastante buenos, la mesa de mezclas, bueno, a nivel técnico nos superaba a todos los que estábamos ahí, ¿verdad? A mí desde luego, ¿eh? Yo veía la mesa esa gigante y decía, hostia, todo, todo es mucha tela, ¿no? Pero bueno, fenomenal. La verdad es que se escuchó, pues, algunas veces no tan bien como se esperaba, ¿no? Pero en general bien. Sobre todo en la sala pequeña. En la sala más grande, bueno, ahí depende un poquito. Mejorable. Mejorable, sí. Sí, y eso que estaban los técnicos siempre con nosotros, pero había cosillas, bueno, bastante mejorables. No quiero cambiar de sección, aunque no estamos diciendo que lo vayamos a hacer, sin mencionar, como toda buena facultad, el bar,
que nos trataron súper bien. Fue un viernes y un sábado y hubo gente que fue a trabajar solamente por nosotros, por la JPod, Un detalle, sí. y nos estuvieron atendiendo muy bien. Ahí estuvimos en el bar por bastante tiempo, hay que decirlo todo, pero bien. Bueno, si queréis pasamos un poquito a revisar quién fue, ¿no? ¿Quién fue? Porque ahora lo comentaremos. No sé, Alex, qué opinión te merece, pero digamos que hubo como dos JPod o dos eventos paralelos que fue el Congreso por un lado y las JPod clásicas por otro. No sé si qué pensáis sobre el particular, si fueron dos grupos que en ningún caso se conectaron o fue ahí un poquito difícil, ¿no? Sí, a ver, yo al ser mis primeras JPod, pues tampoco he conocido otra cosa, ¿no? Pero sí que era algo muy palpable, que evidentemente habían como dos partes, ¿no? La parte académica, con sus intereses y con, en fin, a ver, también, en realidad, esa parte académica, no sé si eran sus primeras JPod, pero si no lo eran, lo parecían, porque no tenía nada que ver con lo que yo venía escuchando en otras ocasiones de los viejos del lugar, ¿no? Entonces, pues sí, estaba la gente que íbamos a unas JPod, pues a reunirnos, a hablar de lo nuestro, a hablar de podcasting. Y bueno, pues luego estaba la parte académica en la cual pues tenían otros intereses y a lo mejor incluso hasta, bueno, incluso otras dinámicas y otras, em, sí, otras formas de entender lo que a lo mejor podía ser eso, que a lo mejor no tanto como una jornada, sino como casi casi como un congreso, como pudieran tener otros tantos al cabo del año. ¿Qué opinas, Chus? Sí, muy académico todo. Yo lo viví precisamente como un congreso científico, como a tantos otros que he ido, que si hubiera estado yo de estudiante, a lo mejor me hubiera interesado, pues eso, las charlas, tal. Pero yo en un congreso y se lo comenté a la gente que estaba de organización, lo vuelvo a decir ahora, no me importa que se publique y con todo el respeto lo digo, no creo que ni siquiera, o sea, la parte de académica, por un lado, que como tú dices era un evento totalmente paralelo de lo que eran las JPod, ni siquiera tenía un programa, digamos, enfocado al podcasting. Era una cosa como muy genérica. Yo creo que las personas que lo organizaron y las personas que, ya esto lo hemos comentado alguna vez, y los alumnos que asistían, creo que no saben bien cómo es un podcast. Yo creo que hubiera sido muy enriquecedor, y no me estoy señalando a mí ni nada, pero que hubieran visto, que hubieran hablado con podcasters, que hubiera habido podcasters presentando junto con la gente de, pues me da igual si era de Podimo o con profesores de otros sitios, pero que se hubiera presentado cómo es el mundo del podcasting por dentro, que era una ocasión única. Yo intenté un par de veces hacer acercamientos a personas de la parte académica, a profesoras, a la gente de la organización, para que vieran, oye, pues mira, estamos aquí, queréis preguntar lo que sea, queréis saber de qué hablamos, por qué nos reunimos, por qué hacemos estas cosas. No, no, no. Eran todo charlas muy estancas, muy dentro de un congreso, muy poco participativo, hay que decir, y luego había una parte de comunicación académica que es lo lógico, ¿no? Estás haciendo una tesis doctoral, te apuntan a un congreso, llevas lo que has experimentado o lo que has investigado en los últimos meses, y son investigaciones como muy espurias, no sé, metías con calzador para que sonara algo a podcast. No sé cómo lo viste tú, Julián, que tú también estuviste en las comunicaciones científicas, pero vamos. Sí, yo lo que no vi fue puntos de conexión entre los dos, entre comillas, entre los dos mundos. Y yo creo que por parte de, digamos, de la JPod clásica, de nosotros, yo creo que se intentó, porque Sí, se fue a algunos eventos, las comunicaciones, algún acto en el Salón Grande, y yo creo que intentamos ahí un poco, pero yo creo que por parte de los congresistas, yo no sé si es que no les interesaba nuestro mundo, que probablemente, o que tampoco veían ahí que podían sacar algo en claro. No sé, ahí mi impresión fue que los alumnos que fueron el viernes a ver las charlas, a no ser que sean escuchantes de podcast por su cuenta, se fueron de la JPod sin saber qué es un podcast, sin saber cómo se hace, sin saber, ya no te digo ni cómo empezó, pero por qué hay podcast, ¿sabes? No, se quedó como una cosa, bueno, pues hay medios que hacen cosas y ya está. eso es así. No sé si, Alex, tienes algo que apuntar.
Sí, no, básicamente es eso. Es decir, solo hay que echar un vistazo a lo que era el programa, como los títulos que tenían y quiénes estaban dando vamos, quiénes estaban dándole esas charlas para ver cuál era la historia de ahí, ¿no? Entonces tampoco no... Sí, sí que es verdad que tampoco puedo hablar demasiado de esa parte porque no estuve presente. No, yo cuando llegué ya a las charlas a nivel académico pues quedaba alguna, pero yo ya llegué y no llegué con Sí. el interés de ver esto, sino que más con el interés de veros a vosotros. Y eso que el organizador, estuvimos por la mañana el sábado un rato con él, llegó él y vosotros sois los de la asociación, así como tal, sí, sí, somos nosotros y tal. Seres del otro lugar, habéis venido hasta aquí. Y a ver, era un señor majo, a ver, me refiero, nada que objetar, ¿no? Lo que pasa es que es eso, que es que yo creo que eran 2 conjuntos disjuntos ahí y con poca conexión. Pero bueno, nosotros vamos a hablar evidentemente de nuestras JPod, porque ya lo hemos comentado 100 veces, Chus y también Alex, en el propio evento, que lo importante no es la agenda, lo importante son las personas, ¿verdad? Entonces, no fuimos muchos, también hay que decirlo, pero los que estuvimos ahí nos divertimos, que era un poco el objetivo, ¿no? O, eso creo Sí, yo, ¿no? sí, ¿Qué sí. pasó, no? Sí, sí, yo me lo pasé muy bien, ¿eh? Y hay que decir que por mi parte lo pasé muy bien, pude desvirtualizar a gente, pude conocer a Gelado, que quieras que no, pues oye, conocer a esta persona, pues siempre está guay, ¿no? Decir, joder, este hombre fue el que hace 20 años se puso por primera vez delante de un podcast y nos habló del feed y del RSS, y o sea, entonces, no sé, llama la atención ese tipo de cosas, ¿no? Más allá de que luego, claro, esto es poder conocer a Gelado está muy bien, pero es que luego conocer a otra gente que escuchas muy habitualmente, con la que tienes amistad y demás, y que no, pero que no has visto antes en persona, pues joder, es que eso es el espíritu que realmente yo creo que he entendido siempre que son unas JPod. Ya te digo que Tal son mis cual. primeras, pero es eso. Eso es así. Bueno, Chus, Sí, y Alex, yo, vamos a ver, ya que no fuimos tantos, vamos a hacer un pequeño ejercicio de memoria. Yo como estoy muy mayor y la neurona cada vez se me conecta menos, pues probablemente me olvide de mucha gente, ¿no? Pero sí tengo aquí un pequeño apunte de gente que estuvo por allí. Seguramente se nos olvidará alguien, ¿no? Pero vosotros estáis ahí también para recordármelo, si os parece, ¿vale? un quién es Un quién quién es de quién. los asistentes a... Efectivamente. Vamos a ir rápido porque, aunque no éramos demasiados, pues siempre se junta ahí el personal. Bueno, yo viajé desde Madrid con Elena del podcast Mujeres con Historia, que evidentemente estuvo los 2 días, grande Elena donde las haya, y luego entramos, Elena y yo, en la primera charla donde ya nos encontramos contigo, Chus, y con Reflon, del podcast del mismo nombre y colaborador de Apelianos, todo un descubrimiento, ¿eh? Grandísimo. Fue muy bueno lo de Relfon. Sí, perdona, anotación breve sobre Relfon, que es lo que yo digo siempre y a la gente que me escucha en la JPod. Relfon contactó conmigo 2 días antes de la JPod. Él no conocía a nadie de allí, no había estado nunca, pero lleva en el podcasting muchísimos años. Dice, mira, me ha pasado Muchos tu, años. tu contacto, Víctor Gabriel del Diario de Argifonte, y yo quiero saber cómo va esto de comprar la entrada con descuento y me quiero hacer socio y no sé qué. Ya sabías, y en el rato ese que estuvo hablando, nos conocimos un poco y al aparecer allí en Valencia y verlo, pues ya, quieras que no, ya pues entras con... Has roto el hielo, de Claro. alguna manera, ¿no? Sí, 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 desde luego que sí. Además, yo le conocía un poco más de Apelianos, tampoco mucho, pero me sonaba de colaborador, pero por ejemplo su podcast no tenía ni idea y la verdad es que lleva más años que la tos este hombre y estuvo fenomenal. Tras tomar un pequeño refrigerio, nos encontramos con un señor random que hay que darle aquí un pequeño, una pequeña nota, Alex. Por ejemplo, el poeta, un señor que apareció de la nada y estuvo con nosotros todas las JPod, maravilloso, ¿verdad? Sí, sí, de principio a fin, vamos, el señor que vamos, valenciano, muy interesado, como, según me comentaba, Ujú. en todos los eventos culturales y, sí, entonces se fue a ver qué era eso en realidad. El caso es que
me comentó que había uno de los podcasts que sí que conocía, pero no conocía realmente casi nadie. Y vamos, el hombre interesado incluso en poder formar, hacer su propio podcast y mirando y preguntando por cosas y bueno, Sí, sí, sí. allí estuvo con nosotros, vamos, pero como uno más. Cosas maravillosas de la JPod, ¿no? Que viene gente que en principio no tiene nada que ver con nadie y ahí el tío haciendo grupo, ¿no? Eso está fenomenal. Sí. A ver, es un acto de valor porque ir y no conocer a nadie, pues hombre, ya es un poco corta un poco el rollo, ¿no? Sí. Pero él que quería aprender sobre el podcasting y tal, se arrimó a los que debía porque rápidamente se salió de las charlas y se unió a nosotros. Se llama Carles Santemilia y es poeta y es de la Asociación de Poetas del Horta Nord, Ujú. del norte de la comarca de la Horta, y la verdad que fue un fichaje. Fichaje, sí, sí. Pues eso, yo lo recomiendo siempre. Si tienes ocasión, asómate y di hola porque la gente es súper acogedora. Y es que además el hombre empezó así de esta manera, sin saber prácticamente nada de podcasting o sabiendo muy poquito, y terminó haciéndose socio. Terminó las JPod haciéndose socio de la asociación podcast. Sí, que había una oferta a 5 euros, ¿eh? Que fenomenal, vamos, ya más barato imposible. Ujú. Sí, sí, Que lo aprovechó. eso es así. Bueno, seguimos viendo gente y salimos, estábamos por ahí en el bar y ya pues salimos a tomar unas cervecitas a la terraza y ahí nos encontramos con, por ejemplo, con Chevy y su compañero del podcast de la red de Marcianos en un tren, por ejemplo, y llegaron los 4 popainómanos, los 4 de Popaína, que eran Alex, Laura, Isma y Maitane, y allí estuvimos tomando cervezas hasta que nos echaron ahí de la universidad, ¿no? Literalmente, además. Estuvo. Menudo cierra bares que estamos hechos, ¿eh? Sí. A las 7 de la tarde estuvimos ahí hasta que nos Y, echaron. nos echaron- Madre y mía, encima nos echaron la bronca. que nos detengan. Llega el camarero. Joder, no me habráis sacado otra vez las mesas. Y tenía razón, pero no sé, yo qué sé. O sea, a mí me echaron la bronca 2 o 3 veces por diferentes motivos y tal. Pero bueno, en fin, es lo que tiene. ¿Quién más? ¿Quién Sí, más? muy dinámica la mesa en la que se unió toda esta gente, sí, sí. Sí, ¿quién más estaba? A ver, estaba el viernes por la tarde llegó Pues mira, Edu, ¿no? asomaron al poco Edu Martínez de Ensuizados y Ensuizados Express junto con Elena, su pareja. ¿Quién más estuvo por ahí? Yo creo que pocos más hasta que nos fuimos a cenar, ¿vale? Ya se acabó el primer día. Bueno, Ujú. un momento, Ah, no, asomaron el por abrazo del ahí oso, Ángel y el Ana, abrazo del Eso iba a oso. del decir, abrazo digo, del oso. me quiere sonar que Sí, la gente del Sí, abrazo sí, del oso estaba así. ahí estaban, ¿no? Que yo sepa, a ver quién estaba del abrazo del oso, estaba, a ver si hoy no me acuerdo ahora, lo diré. Ángel, Ángel, Ángel y Ana, sí, sí. y Y no olvidemos tampoco a nuestros escuchantes hard, gente del chiringuito, bueno, escuchantes no, porque también es de Planeta Bob, Soda y Aguel. Aguel, que estaban por ahí Sí, también. yo los vi, joder, fíjate, Sí, yo me sí. acuerdo como que más del sábado, pero el viernes también estaban. Ya llegaron, creo que llegaron el viernes. Asomaron también y vieron alguna cosilla, yo creo. Correcto, Si no me equivoco, yo creo que estaban me por ahí parece que también. sí. Entonces, bueno, pues se acabó el primer día. Yo prácticamente no fui a nada, no sé vosotros, no fui a nada más. Estuve por allí toda la tarde en cervezao y tal, y enseguida ya a cenar, ¿vale? Y entonces fuimos a una hamburguesería. ¿Qué me podéis contar de esa experiencia cuasi religiosa? Bueno, nos dividimos en dos mesas porque ya empezábamos a ser bastantes, Incluso en 3. incluso en tres, porque llegó una pareja también, que yo no recuerdo cómo se llamaban, y que La estaban también pareja ahí. eran Javi y Bea del podcast Luces, Cámara, Historia, que además estaban en la final también de los premios de Ah, vale, Burgos. vale. Ostras, pues no tuve ocasión de Esos venían de saludarlos. Burgos. Ujú. Pues mira, me hubiera gustado saludarlos porque los conocí en las nominaciones, o sea, conocí su podcast en la nominación y no sabía Muy, nada de ellos. sí, Aquí consultando mis notas me he dado cuenta de que no, que con Soda y aquel quedamos ya a partir del sábado, claro, que es que ellos a estaban mí por me ahí, pero sonaba no. más del sábado que del viernes, pero Era yo que quería verlos, ¿sabes? Sí, sí, porque yo también, además en la cena estuvimos hablando de esto, me estoy acordando ahora, Chus, que claro, que comentamos, Sí, no, es que claro, estaban por aquí, estaban por Valencia, pero ellos ya se pasarán a partir de mañana sábado. Entonces, tienes sí. razón, Mm, tienes razón. correcto. Y bueno, mm. nos retiramos a una hora bastante prudente, creo yo.
¿eh? O sea, la Unos más que Sí. otros. una y Hay tal. que ir comentándolo, Pero ¿eh? luego el Chevy and Company ahí lo dieron todo, en las discotecas valencianas, ¿no? Supieron comerse la tostada. Desde luego. Muy bien, entonces, No hubieron momento de recogerse. No, luego al día siguiente me dijeron que tampoco estuvieron muchísimo, pero bueno. un poquito más, bien. Pero había que echar moneda, sí. Bueno, el sábado, pues ya se supone que era el día más potente, donde en principio iba a venir más gente. Y ahí que estuvimos al principio pues, con la gente de la asociación, con Treki, con Mac, que montaron su chiringuito y estuvimos comentando un poquito la jugada, ¿verdad? Y hablando de montar, también hubo alguien que montó otra mesa a su lado. Cuéntame. Sí, Tony de Sayonara Baby, Sayonara Tecno, Sayonara Psycho y Sayonara Deluxe, hizo la que hizo en Gandía, no sé si te acordarás, Sí. que fue una cosa muy bonita. Montó su mesa de mezclas con sus micrófonos y puso un cartelito que dijo: si tienes 10 minutos grabamos un podcast. Y así es como se dio a conocer, porque nadie, o sea, al principio quien no supiese quién era, yo ahora ya este viaje ya lo conocía. Pero fue muy bonito eso de el que pasaba: ay, mira, que grabamos, sí, venga, te sientas, bueno, elige lo que quieres hablar, de series, de peli, de videojuegos. Y te montaba ahí una sección en 10 minuticos que estuvo muy bien. El año pasado ya lo hizo, a mí me gustaron las secciones que puso y este año lo ha vuelto a hacer. Y al igual que el año pasado, no sé si te pasó a ti, Julián, no he podido, no pude grabar No, con yo él. sí he grabado al final, sí grabé. Al final sí grabé Mira, un me alegro, me ratito. alegro. Sí, porque además me lo dijo, es que el año pasado no quisiste y tal. No, si es que luego no me dio tiempo. Así que este año sí que grabé con Tony. No sé si Alex, ¿tú grabaste o no grabaste? No, No, no bajé grabaste. porque tenía entendido que se iba a ir y tal. Y ya cuando ya estaba yo a punto, porque pasó por delante Carles, el poeta, y cuando ya, ya, bueno, estaban ahí hablando y ya me llamaron para comer, oye, tal, que la comida, tal, y ya dije, pues nada, me voy. Y me quedé ahí, nada, se escuchará, pero bueno, es mucho más interesante escuchar a Carles seguro que lo que tenga que decir yo. Bueno, no creo, pero bueno. O sea que Carles grabó. Carles grabó con Tony, sí, Carles grabó con Tony, sí, sí. Sí, sí, no, Qué grande, estoy sí, deseando sí, lo estuve escucharlo. escuchando un poquito, ¿eh? Estuve con ellos ahí haciendo, fui su público, fui el único persona de público que fíjate lo que eran estas JPod, que ahí donde estaban grabando ellos, pues había también un sitio donde habían otras o grabaciones o lo que fuera, ¿no? En una sala al fondo, ¿no? Y terminaron de esa sala y bien poco les importó que hubiera alguien grabando, que pasaron por ahí hablando, charlando, casi sin mirarnos. Y vamos, nadie se quedó ni un segundo para ver qué era eso que estaban haciendo con un micrófono, dos personas. O sea, el interés que podían tener ellos Pues por, poco interés, Pasaban por lo de que todo, parece, ¿no? vamos. O sea, tal fíjate, cual. Ricardo, el interés que pueden tener por un podcast, ¿no? Pues eso. En fin, bueno. Más gente, Pero si, más gente. si esas dos personas no eran Mario Vaquerizo y Vicky Martín Berrocal, no es un La podcast. mejor podcaster de España, llegaron a decir en la eh, De España, la mejor podcaster en la nómina de de Podimo, no España nos y olvidemos. Portugal. Más gente, Más gente, a ver, ¿quién? más gente. Estaba también un histórico como Sansa, que creo que asomó también un poquito el viernes, Sí, pero que el sábado estuvo ya sí, a estuvo a tope. full Y que bueno, del podcast Procrastinando, entre otros. podcastinando me encanta ese nombre. Asomaron las chicas de A Oh, Temporadas, Manuela maravillosas, y Lara. maravillosas. Y que lo que digo antes, gracias a que rompieron un poco el hielo en redes sociales, pues oye, vamos a ir a JPod, ¿quién se apunta? ¿Dónde estáis? ¿Cuándo nos veremos? Tal. Pues gracias a eso no pasaron desapercibidas en el público, pues yo las saludé y hablé con ellas un Sí, ratico. sí, yo ya había quedado con ellas, que a mí me dijeron que iban a ir porque son Ujú. filipinas. Y la verdad es que son, Ah, son muy bien. chicas encantadoras, Manuela y Lara, y además hacen un podcast súper chulo. Así que me alegro mucho de que se pasaran por allí. También estuvo, creo, Gonzalo, ¿no? Alex, Gonzalo de Podcast Good, ¿verdad? Sí, Gonzalo Cuelliga de Podcast Good, que me dio muchísima alegría. Pues fíjate, él vive aquí en Valencia, pero bueno, está siempre de viajes y tal, y no lo había podido conocer. Ya había intentado en el Podbeers de Rafa Osuna, intenté quedar con él, pero no pudo ser. En fin, ya había hecho algún intento, algún amago de conocerlo, pero no había podido ser. Y en esta ocasión, pues al día anterior, el viernes, había vuelto de Vietnam
y al día siguiente se tenía que ir a otro sitio y nada, estuvo un ratito, pero vamos, por lo menos lo pude conocer que me dio mucha alegría. Además, eso fue bonito, ¿no, Alex? Porque llevabas tiempo contactando con él, ¿no? Y queriendo Claro. conocerlo. Ujú. Sí, sí, vamos, me falta Fran Maestra, pero vamos, a los chicos de Podcast Good les tengo mucho cariño y hombre, vamos, ¿qué decir? Quiero decir, es que como personas son majísimos, como podcast ya son brutales. O sea, es que las dos tienen dos vertientes maravillosas, tanto como podcasters como personas son maravillosos. Eso Eso es es genial, genial. sí, la verdad es que sí. Bueno, a ver, pocos más, que yo me acuerde. Alguno tengo por aquí apuntado, aparte del maestro Gelado, que disfrutamos todos de su presencia porque es un tío grande y además el día anterior estaba en Podcast Days y se pasó, igual que Ove, que Ove también, que además hacía un directo, ahora comentaremos un poquito en las actividades. Pero el maestro Gelado, pues ahí estuvimos tomándonos unos cafés con él y tal, maravilloso el tío, muy, digamos, que puedes hablar con él y aunque no te conozca de nada, pues tiene en las venas el podcasting, ¿no? Entonces, solo tengo palabras buenas para el maestro Gelado. ¿Qué vamos a hacer? Sí, yo, Sí, sí, sí. Dos grandes referentes, José Antonio Gelado y Jorge Marín Nieto, referentes en el sentido de que se han dedicado al podcasting desde muy abajo, desde muy atrás en el tiempo, y lo han mantenido y aún así, a día de hoy, lo siguen manteniendo incluso como actividad profesional. Pero bueno, sobre todo también la parte amateur, que siguen ellos con sus podcasts y siguen publicándolo. sí, yo el otro día he de confieso aquí, que a Gelado no lo había escuchado y, y a raíz de, bueno, casi que, no sé, pues la verdad es que ya, bueno, ese nombre como que ya lo he escuchado muchísimas veces, o sea, escucho filipinos, o sea, ese nombre suena en cada filipino. Em, pero, pero no, por lo que sea no lo había escuchado. Y bueno, había comentado que allí en un directo comentó que había puesto el primer capítulo, el que se publicó hace 20 años, lo había subido de nuevo a su feed. Y pues digo, pues voy a escuchar el primero. Aparte de escuchar el último, escuché el último y luego el primero. Y me hizo mucha gracia, la verdad, escuchar ese primer programa y bueno, también el último bueno, el último fue de cortito, eran de unos pocos minutos. Pero me hizo mucha gracia escucharlo. La Hombre, verdad es que yo creo que el primer episodio de Comunicando es que cualquier persona que le guste el podcast lo tiene que escuchar, aunque sí. eso sea por la historia, ¿no? Porque es que Sí, fue sí. el primer episodio de un podcast en español, ¿no? Sí, 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 Joder, sí. Sí, claro. además es que está muy guay porque además te comenta, bueno, tal, y os voy a comentar que es un podcast y tal. Es que está muy guay. Dices, hostia, es que no sabes lo que es. En realidad, yo no sé hasta qué punto sabía él lo que estaba diciendo, ¿no? O sea, os voy a informar que esto, el feed RSS, que se hace así, y esto es un taller para hacer un podcast. Estaba muy guay. O sea, tú imagínate hace 20 años escuchando eso, decir, hostia, a ver, qué curiosidad que es esto. Está muy chulo. Uf, uf, pisando tierra incógnita, pisando nieve virgen total, Brutal. O sea, 20 años que separan ese episodio de todo el resto y 20 años, claro, en ese momento es sinceridad absoluta. Lo que dice esa persona no está pensando ni en si los patrocinadores se van a quejar o no, si lo van a censurar o no. Él es una persona mandando un archivo a internet donde no había problemas para nada y donde simplemente estaba la cosa y no se esperaba ni que le fueran a escuchar. Simplemente él lanzó aquello, esa Voyager, y aquí la Y tenemos hoy en fíjate día, ¿no? Y han a pasado lo que muchas hemos cosas llegado, y ¿no? él sigue siendo bastante ese podcaster Tal fundacional, cual. ¿sabes? Sí. Bueno, vamos a acabar el tema gente. Solo quiero mencionar brevemente a Carmax y Fresker del podcast De Camino a y La Fiambrera. Llevaba muchos años sin verle, unos históricos, y como viven por aquí cerca, pues se pasaron por la tarde un ratito y los saludamos efusivamente. Y yo ya no me acuerdo de nadie más. No sé si vosotros os acordáis de alguien más, pero en fin, si hay alguien por ahí, que nos perdone por no nombrarle. Sí, bueno, asomó gente que estaban un poco más a lo suyo, por ejemplo, los Sí. de Lord Series. Yo los vi en Gandía y no había.
creo que no hablaron con nadie en Gandía o conmigo no por lo menos, y en Valencia sí que estuvieron un poco más, aparte tuvieron un directo, luego lo Sí, ahora comentamos, lo comentaremos brevemente. y estaba Rocío Parrado. Sí, claro, de la canastilla de mamá también, claro, y por ejemplo, gente que estuvo en los premios, ¿no? El ganador también, el amigo del ganador del El Auténtico Podcast, ¿eh? Eh, El amigo del auténtico Diego sí, sí, Eble. Y también vino un muchacho de Último Hombre en Pie, que era un podcast que competía en la categoría de deporte y ocio, que creo que vino a posta, a cosa hecha, a ver los premios, porque lo vi nada más que por la tarde. Vino gente que tú conociste ahí en persona, Sí. Alex, Antonio, a Antonio Antonio Recio, Recio de sí, es el que iba sí, a Isenacode. decir dicen a ahora. Code, sí. Ujú. Sí, que bueno, que él me hizo mucha gracia porque con él he grabado una reclama al món en catalán y lo he escuchado también con Josete en el rincón de Josete y me hizo también, porque fue a última hora también ya del sábado y que él se presentó porque la verdad es que no lo había visto, no lo había detectado oye, tal. Hostia, que soy Antonio, tal. Hostia, qué alegría, la verdad. Me dio alegría verlo en persona. Eso es lo que da alegría, ¿no? Iba con ¿Verdad, otro. Chus? Eso da mucha alegría decir, oye, yo soy de este podcast que, claro, evidentemente no les conocemos, ¿no? Pero sí conocemos el podcast y eso en sí mismo ya da alegría, ¿no? A mí me parece una maravilla. Es lo más parecido cuando vas a una quedada de un chat o de una comunidad de Discord, yo que sé. No les has visto nunca la cara y llevas toda la tarde hablando con ellos y de repente, no, porque yo soy tal. "Ah, pero tú eras tal, pero si yo te conocía de toda la vida". Sí, sí, Esa es la sí. Sí. magia de la JPod, es así. La magia del Muy bien. Bueno, podcasting. vamos a comentar brevemente, no vamos a ser exhaustivos en actividades, ¿vale? Alguna cosilla que No, no. queráis comentar de las actividades. Antes de hacer un comentario de los premios, bueno, ¿qué os gustó más, qué menos? Y tenemos que comentar, evidentemente, que ahí hiciste un directo, ¿eh, Chus? Sí, no sé, a ver, que iba a decir que empiece Alex, pero a lo mejor Alex el viernes no pudo estar todo el rato que le hubiera gustado. El viernes simplemente para nosotros fue la charla, que no fue la charla inaugural, fue la segunda, sobre el futuro del podcasting y la Sí, comunicación. Y entonces tuvimos ahí una mesa redonda entre un representante de Podimo, una representante de Evox, que fue la única que de vez en cuando aumentó un poquito el tema del podcasting independiente, y un poco de gente así muy académica y muy comercial, que bueno, a ver, no digo que no sea interesante, pero quizá no era lo que íbamos buscando. Y luego por las tardes hubo estas actividades académicas que yo simplemente, pues nada, lo que noté ahí es que había mucho desconocimiento de lo que es el medio del podcasting, y muchos se centraban muchísimo en mencionar o en gestionar o en buscar datos de podcast, de cosas que tuvieran que ver con el podcast, pero con muy, muy, muy ya. superficiales, digamos, muy de cartón piedra. Entonces, bueno, aparte que opino personalmente que la metodología científica que se siguió en muchos de sus estudios no estoy de acuerdo con ella, pero bueno, aparte de eso, pues bueno, fue un ratito entretenido para ver en qué estaban centrándose, ¿no? No sé si tú, Alex, pudiste ver alguna de esas charlas al final, No, de las. o ya viniste cuando Sí, yo acabaron. lo del viernes no vi nada. De la academia, de la parte académica no vi nada. Ujú. No sé qué opinas tú, Julián, de todo Sí, aquello. es un poco lo que hemos comentado ya. A mí no es que me jorobara especialmente, pero el no poder preguntar en las ponencias, digamos que te quedan ahí cosas como diciendo, oye, pues vamos a preguntar aquí a los ponentes, oye, y no dieron la opción, ¿sabes? Y había muy poca participación, era como, pues ir soltando, en algunos casos incluso, pues, a ver, digo, bueno, vamos a intentar conectarlo de alguna forma, pero es que no, me costaba muchísimo, con lo cual sí que estuve el viernes, pero el sábado no, el sábado ya me dediqué única y Sí, exclusivamente, digamos, entre comillas, lo nuestro, ¿no? Que eran los directos, el de Ove y el tuyo, y luego un poco, bueno, pues a esperar a los premios, realmente. Es que
Sí. poca cosa. Yo quiero decir una cosa de los directos y las actividades. Es que, porque alguien me lo ha comentado por ahí. No es que los podcasters, yo por lo menos, o sea, son mi segunda JPod, ¿vale? Tampoco me las voy a dar de erudito. No es que busquemos que todos sean directos y ya está. Es que también nos gustan las charlas. Claro. Pero charlas a lo mejor que tengan que ver, porque por ejemplo, que me pongas ahí, me voy a inventar un nombre así que lleve un montón de tiempo. Yo qué sé, un Carlos Sogor, yo qué sé, un Eove, por ejemplo, que estuvo ahí también. Hizo un directo, pero en vez de eso, pues decir, joder, ¿cómo empezaste en el mundo del podcasting y cómo seguir? O una mesa redonda sobre qué alojamiento escoger, una mesa redonda sobre si autoalojarte o no. Yo qué sé, atareado estuvo también, es verdad, Es hay verdad. que recordarlo, yo no me acordaba que estaba Estuvo atareado. atareado, sí, 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 sí. No sé, me he acordado, pero por el tema. Pues yo qué sé, una charla en la que explicar cómo hacerlo si tú quieres hacer un podcasting y no quieres vender tu contenido a una plataforma. Pues una cosa inteligente que salió el otro día que ha retuiteado en Mastodon, Gelado, sobre si hacerte original o exclusivo de una plataforma puede a veces ser interesante o no. Hay un artículo que lo pone, no me lo he leído entero, pero bueno, por ejemplo, eso sería una buena charla o un buen debate. Se pueden hacer 20.000 cosas, pero al final, para nosotros, solo quedaron los directos. Es así. Yo no sé, Alex, si tienes algo más que comentar del tema No, actividades. no, es redundar Mm, sobre lo mismo, ¿no? Redunda sobre lo mismo. Vale, pues nada, pasamos directamente a los premios. Bueno, pues la verdad es que no sé si te prestaste voluntario o fue algo medio obligatorio, querido Chus, pero presentaste los premios con Chevy. Con Chevy, un grande del podcasting. Yo tengo que decir que yo, por echar una mano, me presenté voluntario a la comisión de premios, donde se han hecho muchas cosas que bueno, cada uno tiene su opinión y supongo que hemos intentado, por lo que hemos podido, darle un giro un poquito más, acercándolo a lo que pensamos que iba a ser más interesante o más, pues no sé, justo quizá o no. Y como yo estaba en esa comisión, que yo no soy ni de la Junta de la Asociación ni nada, pero bueno, como eché una mano en aquello, que ya digo que no fue muchísimo porque hubo gente que curró más que yo, pues quieren presentar a gala y no pudo venir Dani Maverick, que había presentado el año anterior, y no pudo venir Albert, Mac, que había presentado también. Pues mira, digo, bueno, si no tenéis a nadie, lo siento, pero me presento yo. Y hay que decir, y no es por dorarte la píldora, querido Chus, y yo creo que Alex estará de acuerdo conmigo, que a pesar de algunos problemillas técnicos que son casi habituales en este tipo de galas, ¿no? Porque da muy poco tiempo a la preparación previa y tal. Oye, pues saliste bastante bien, Chus, ¿eh? Ahí se te notan tablas. Y yo creo, y es más, te conmino, que es un verbo muy bonito, a que te presentes el año que viene a presentarlo también. Pues muy bien, haremos lo que se pueda. No sé a ti qué te pareció, Alex, la ceremonia. Totalmente, o sea, estoy totalmente de acuerdo con Julián en el sentido de que eh, los problemas que hubieron los solventaste de una manera excepcional, con gracia, con ese gracias alero que diría un andaluz. Eh, la verdad es que lo hiciste con mucho arte. No sé, yo estoy totalmente de acuerdo con él. Y si el año que viene te quieren dar un micrófono para presentar las JPod, encima que no te pillan muy lejos, pues yo encantado, porque la Yo te verdad es voto, que ¿eh? Yo yo te te voto. voto, Chus. Sí, si hay que votar, si hay que elegir presentador, vamos, yo levanto mi mano. Hay que comentar también rápidamente que lamentablemente, pues Treki, presidente de la Asociación Podcast, se puso malo y de hecho me comentaron que estuvo hasta en el hospital y se suspendió la asamblea, claro, porque estaba en el IMAC y claro, fue el punto un poquito más negro, ¿no? Luego parece que está mejor, ¿eh? O sea, o eso me ha llegado, ¿no? Pero Sí, por suerte sí, parece ser que no no fue fue muy grave. grave, pero sí, sí. Pero que además estaba en un directo contigo, Chus, ¿no? O sea, fue que se levantó porque se encontraba mal. Y claro, otra vez volvemos a, a dorarte la piel, Dora, pero es que es así. O sea, como también solucionas la papeleta en ese momento y también lo solucionas, pues bueno, casi Sí, excelentemente. O sea, solo si hubieras tenido mejor gusto a la hora de sacar a Sí, la gente, pero ya está. subieron algunos entes algunos nombrables. innombrables, ¿no? Pero
Aparte de eso, la verdad, no sé si lo tenías pensado, Chus, supongo que Ah, no, ¿no? O sea, que fue pura improvisación, ¿no? he dicho, he dicho nombrables. A ver, la idea que yo tenía era intentar, porque yo había pedido un tercer micro, pero realmente luego no lo pedí porque dije, bueno, a lo mejor no se puede. Y mi idea era intentar una interacción continua con el público, que no pasase algo que no me gusta en los directos cuando yo los escucho, que es mantener un contacto con el público y saber que el público nos está oyendo en el podcast, pero bueno, y era un poco idea también involucraros de buen rollo. Entonces, tú, Alex, me diste una idea muy buena, que fue la de coge a alguien del público y hazle subir al escenario como sea, te hice probar de esa misma medicina de una manera bastante rastrera por mi parte, fuiste Luis Guillotín bajo la guillotina Es que, y no, pero de todas formas quería acercarte para agradecerte en público toda la colaboración que habías tenido conmigo siempre, que es lo que hice también luego con Julián. ya ves, Pero te lo hice así de esa sí, forma muy, muy sí. gatuna. No, a ver, es que, claro, la gracia de esto es que en el directo anterior de Ove, pues él invitaba de una forma muy amable y muy sutil a que si alguien quería subir, que tenía el micrófono ahí abierto y que si que alguien quería que lo hiciera y tal, todo, en fin, sin ningún tipo de presión. Y claro, cuando se te dio esta circunstancia, te dije yo, pues, oye, tú a la fuerza, tú nada de invitación, tú a la fuerza. Y claro, Me gustó esa claro, ironía. entonces al tenerlo que hacer a la fuerza, pues me tocó, pues ya está, fue divertido. En fin. Muy bien, muy bien. No, es que no quería dejar de contar la intrahistoria, que yo no sé si la sabemos más gente que Iván y yo, al cual le mando muchos besos y algunos que otros más, que el hecho de que, o sea, antes de empezar la grabación, él ya no se encontraba bien. Y yo le dije varias veces, da igual, lo suspendemos o hago yo otra cosa, si no importa. No, no, de verdad, que yo te lo he prometido, que nos metemos aquí y esto se hace como sea y cuando acabe pues ya me voy si me encuentro mal, tal. Vale, vale. Hasta 2 o 3 veces y ya hubo un momento, le trajimos una botella de agua porque no sabía muy bien si tenía sed, si tenía calor, si no quería. Bueno, al final, durante la grabación me miró y me dijo, tío, que me tengo que ir. Y le dije, pírate, o sea, vete a hacer lo que sea, vete al médico y tal, lavabo. O sea, esto es una cosa de aquí entre un grupo de amigos y tampoco es tan importante. No importa, siempre se lo digo a todo el mundo, la vida va primero, esto es una afición al final. Y, joder, lo entendió, pero lo entendisteis todos muy bien. Yo quiero agradeceros a la gente que estabais ahí y que aportasteis vuestro granito de arena al Cuéntame Hermosura, que todos estabais invitados, pero que además subisteis de Obligada, manera acelerada, obligada. obligada. Fue, sí, Bueno, sí, sí, muy obligado. estuvo chulo, estuvo chulo. Bueno, pues nada, ahí que nos fuimos para los premios, ahí Chus y Chevy presentando todo. Antes el premio de Iñaki Gabilondo, que no estuvo, evidentemente, puso ahí un vídeo tal y lo recogió, pues sí, creo que era el director de la SER Valencia o no me Sí, acuerdo el nombre, que es amigo que personal de es Iñaki amigo. Ujú. Gabilondo. Bueno, pues algo Don curioso Bernardo que yo no Guzmán. había visto en otras JPod, pero bueno, oye, pues yo creo que era también un tema más institucional, ¿no? De la universidad y tal, ¿no? Pero lo que dijo Gabilondo a mí me gustó, ¿eh? O sea, me refiero, no sé, es pues un periodista de referencia, ¿no? En la radio, que nos gusta a todos, ¿no? Digo la radio, luego ya te podrá gustar más o menos Iñaki, ¿no? Pero bueno, bien, o sea, me refiero, no, en eso no tengo nada que decir malo, ¿eh? O sea, me parece bien, tal cual. Quizá un poquito ahí metido cazador en los premios, pero bueno, bien. Sin más, ¿no? Sí, no, sobre Y sus palabras, realmente. A ver, hay una parte que me gustó, porque, a ver, hay que tener en cuenta pues la edad de Iñaki y quiero decir que es un señor que lleva toda su vida haciendo radio. Entonces, para él, bueno, el mundo de la radio, el mundo de la voz, es muy importante. A él la línea, es complicado mencionarle la línea que separa la voz desde el punto de vista de la radio a la voz desde el punto de vista del podcasting. Em, pero sí que llamó, bueno, a mí me gustó porque cuando una persona con la edad que tiene él sigue siendo tan curioso, y es decir, el decir, me gustaría saber, conocer qué es, qué es, qué se está haciendo en podcasting nuevo, o sea, qué va
todo esto, ¿a dónde nos va a llevar esta forma nueva de comunicar que es el podcasting y tal? Entonces, bueno, esa parte me agradó, la verdad. Muy bien. Yo no veo Mm. ningún problema, Alex, con que invites a Iñaki Gabilondo al Puede Ser una charla más. Julián, yo creo que le puedes hacer un hueco en el Somos Old School, aunque sea un Sí, un poquito. O sea, poquito podría entrar. cogido por los pelos, ¿eh? Y yo sí que lo invito a una tertulia porque seguro que tiene algo que contar. Alguna Bueno, cosilla Pues tendrá, no creo ya, que ya mucho, solo, pero bueno, algo ya solo sacaremos. con que viniera Bernardo Guzmán, que es el director de la SER que estuvo allí, pues Sí, ya, sí. ya estaría bien. Nos dábamos con un canto en los dientes, ¿no? Pero Sí, bueno. Bueno, Claro, claro, porque ahora sí voy a fardar un poco, porque vosotros no, pero yo he tocado una mano que ha tocado la mano de Iñaki Gabilondo. O sea, eso no podéis decirlo bueno, ahora yo mismo. tremendo. no, yo no, yo he tocado tu mano, que ha tocado la mano que tocó alguien que tocó a Iñaki Gabilondo. ¡Oh, es verdad! Todo está conectado, ¿no? Ya está, ya podemos Seis morir grados tranquilos. de separación. Bueno, premios, vale. No vamos a ser, Como el no, Club de no los vamos Seis, a ser perdona. exhaustivos, ¿vale? Aunque si No, me dejáis, yo creo que es bueno nombrarlo, porque los premios de la asociación se han inventado para la difusión del podcasting independiente, ¿vale? Entonces, con independencia, y nunca mejor dicho, de que los diga rápido, si me permitís, los voy a decir muy rápido. Y voy a decir quién ganó en cada categoría y luego pues comentamos brevemente, ¿vale? Si os parece, rápidamente. Actualidad y sociedad, pues se presentaban a Micro Descubierto, Podcaster al Desnudo, Frente al Cliente, Los Últimos de Filipinas y Asespod. Y ganó José de Frente al Cliente y salió a recoger el premio Elena, del podcast Mujeres con Historia. Maravilloso, ¿eh, José? Estoy súper contento de que haya ganado el premio, ¿verdad? Sí, Es amigo nuestro, o sea, es así. sí. La verdad es que en esta categoría, o sea, la verdad es que me hubiera quedado contento con cualquiera. O sea, es decir, es aquello de que, Sí, hombre, José, encantadísimo. Los últimos Filipinas, pues fíjate, Podcaster al Desnudo, fíjate, Amigo Descubierto, fíjate, Spot, pues también es de todos los que menos conozco de una forma más cercana, pero también, o sea, también hubiera estado encantado. Entonces, em, no sé, era una categoría que saliera quien saliera, yo estaba encantado. tienes razón. Los cinco éramos, digamos, podcast muy conectados y un poquito también lo que pasó en Cultura y Ciencia, ¿verdad? Porque se presentaban, pues, tu podcast, Chus, Cuéntame Hermosura, Mujeres con Historia de Gel, Mi Barbedel, Restañando el alma de Iñaki Urdangarín, el bueno, y Luces, Cámara, Historia de Javi y Bea. Entonces, pues ganó pues nuestra queridísima Gel, que estoy también muy contento, ¿verdad? Fue un momento maravilloso, ¿eh? Sí, yo tengo que decir una cosa porque la vi las dos veces que subió a coger el premio, el del premio de José, de Frente al Cliente, lo tenía preparadísimo, llevaba algo escrito, ella iba con una tranquilidad, con un aplomo bastante interesante y justo al momento cuando anuncian el suyo, todo cambió. La pobre Elena, no, sí que es verdad que es un premio merecidísimo y yo le dije, digo, no te pongas nerviosa porque es que te lo has ganado porque te lo mereces. Y, bueno, ahí ella no tenía nada preparado que decir, no sabía qué hacer, dónde meterse. Digo, si es que, ¿qué pensabas? ¿Que me lo iban a dar a mí o qué? Aún así hizo un speech bastante bueno para ser improvisado y tal, Sí, porque ella pues es una crack y tal, y todos muy contentos porque es que además está on fire, ¿eh? En Mujeres con Historia está on fire, quedó segundo en las Spot. muy bien. Bueno, maravilloso, muy Sí, chulo. sí. Yo tengo que decir, y quiero aprovechar este momento para decir que fijaos qué cosa tan bonita, y tú te ha pasado a ti hace un rato, ¿no? Que hablabas de los últimos de Filipinas, Julián, estar nominados en una categoría y alegrarte porque gane otro, porque al fin y al cabo es que son proyectos de gente que se lo ocurra Tal cual. muchísimo. Yo me presenté por animar el cotarro, porque esto siguiera adelante. Yo digo, yo no sé cuánta gente se va a presentar ni no, no me esperaba ni que me nominasen. Y una vez nominado pensaba, digo, que no, me da igual ganarlo, no, yo lo que quiero es ver joder, que se vean estos proyectos que están muy bien Eso es hechos así. y que se hable de ellos. Seguimos. Ficción sonora, audio, relatos. Devolvemos la conexión, transmitiendo a ciegas, verso a verso, Lúpulo Cast 9 y Malas Decisiones, la temporada 2.
y ganó un podcast que a mí me parece también muy, muy top, que es Transmitiendo a Ciegas. No sé si lo conocéis, Sí. supongo que sí, o por lo menos os suena, ¿verdad? Yo me lo puse después, lo empecé a escuchar después, ¿ves? Paso sí los Sí, premios. yo lo conocía, es una pasada. O sea, lo que hace ahí Aleix a mí me parece maravilloso, vamos. Tremendo. Y además es que, joder, es que te escuchas uno y dices, quiero otro, por favor, quiero otro. Es una Sí, pasada, sí. es una maravilla de podcast, no sé, fabuloso. Sí, está muy bien. A mí me gusta también Verso a Verso, que era un reciente filipino y es un podcast Mm, que me hace también, bastante gracia, es de súper nicho, Mm, de poesía y tal. Pero bueno, todos en sí, realidad todos son ya cuando llegas a la final, pues puede ganar cualquiera. Eso es así, ¿no? Eso claro. es así. Sí, comentar también brevemente que Lúpulo Cas 9 es un proyecto de El Disfraz de Polifemo, que es un podcast conversacional bastante tertuliano también, y ha creado esta parte, que es que la premisa, cuidado, es ¿y si existiera una cerveza que adelgaza? Se ha quedado de finalista, pero muy, muy digno. Está muy chulo también, muy bien. Humor y comedia. En boca cerrada no entran podcast, que es un naming que siempre me ha apasionado. Lit and Big, el auténtico podcast, tu queridísimo Puede ser una charla más de Alex y el informativo ACME de Portify and Company. Porti and Company. Y ganó el auténtico podcast. No pudo ser Alex, pero la verdad es que este podcast hay que hablar de él un poquito porque es una brutalidad en la edición que tiene. O sea, es sí. tremendísimo. Yo no lo había escuchado hasta ahora, después de que ganen, pues me lo he puesto. Hoy mismo, bueno, ya llevo unos días escuchando algún podcast, pero hoy mismo estaba escuchándolos, el de Náufrago. Y joder, es que muy bueno, es que, bueno, están ahí en ese programa, están haciendo una partida de rol, básicamente. Pero con una edición de puta madre, con una calidad de audio fenomenal, con un guión, con unas voces geniales, o sea, de verdad que merecidísimo, o sea, brutal, un podcast que Brutal, ya he brutal. suscrito y lo escucho. Mucha frescura, muy, muy dinámico, sí, sí. Muy bien, muy bien. Además que es que lo hemos comentado en otros foros y no vamos a entrar, pero no hace falta tener 500.000 descargas ni tener 300 programas para optar a un premio, ¿no? Y si haces pues una edición chula y tienes buenas ideas, oye, pues mira, pues la gente te lo reconoce, ¿no? Es así, ¿no? Eso es, sí, sí. Sí. Hay una cosa que hemos comentado con otras personas que yo ahora no voy a mencionar porque no sé si tengo el permiso, pero los premios, realmente no existen premios digamos, premios técnicos, premios donde se decide una cosa objetivable, ¿no? Una edición, No. Todos los premios que hemos hablado hasta ahora, que son los de Asespod y los de la JPod, los de la asociación, son premios de popularidad. Lo que importa es cuánta gente te ha votado, y ya está. Y lo estamos viendo también en los premios Evox. Al final son premios de popularidad. Entonces, creo que no vale la pena entrar en ningún debate de si uno era mejor que el otro, si por qué. No, porque todos los que han llegado hasta ahí tienen el nivel suficiente como para haber llegado a un número de personas. Luego ya, pues ya se puede otro día pensar si se hacen otros premios más, pues eso, técnicos, premios más concienzudos, digamos, o premios de reconocimiento de alguna manera. Firmo al pie. No puedo añadir nada más a lo que acabas de comentar, Chus. Bueno, es Misterio, Crónica Negra y True Crime. Ganó Crónica en Negro, pero también participaban Detrás de la Verdad, Crimen en Serie, Extremadamente Crueles y España Criminal. Ahí, bueno, pues mucho nivelón en esta categoría y ganó Mespaznar con su Crónica en Negro, que es un podcast ya pues casi legendario, ¿no? Del género. No sé si queréis comentar algo. A mí me gustó también Extremadamente Crueles, me Sí, gusta mucho, ¿vale? Pero Crónica en Negro es un pedazo podcast, tal Y cual, por, ¿no? por mencionarlos todos, creo que no has llegado a mencionar que también estaba nominado Detrás de la Verdad, o no lo he escuchado. También estaba. Es verdad que me lo he saltado, Detrás de la Verdad, ¿eh? Historia negra y criminal de España. Ujú. Bien, bien apuntado, Alex. Pues eso. sí, y comentar que España Criminal es filipino y has tenido en los últimos de Filipinas a Fran, Sí, que
que es juez, bueno, a su señoría, es que no lo he dicho, no voy a decir su nombre completo, pero es juez y explica casos españoles, y bueno, y estaba Está nominado también. nominado, sí. Quiero decir, la etiqueta de filipino se ha repartido Sí, bastante este año, verdad. ¿eh? Estoy muy contento, además, lo he comentado en el programa, ¿no? Es así. Ocio y aficiones. A la velocidad absurda, Kiosco Chispas, Popaína Podcast, Enclave de Soundtrack y Mocking Pod. Y ha ganado a la velocidad absurda. Un auténtico podcast de referencia también, muchas nominaciones y tal. Estaba ahí nuestra queridísima Lorena de Kiosco Chispas, que no pudo ser, los de Popaína que también, Enclave de Soundtrack también de Dani, bueno, pues y Mocking Pod, o sea, es que son todos muy conocidos, o sea, es que los escuchamos casi todos, es así, ¿no? Todos podcasts muy Tal disfrutones. cual, sí, sí. Salud y deporte, hablemos de correr con Pablo Castillo, la canastilla de mamá de Rocío, lo vamos hablando, último hombre en pie y el lado ciego. Fíjate, de esta categoría es de los que menos yo conocía, ¿eh? Conocía de referencia a la canastilla de mamá, aunque no la escucho, pero sí conocía a Rocío y tal, pero aquí Sí. tengo por escuchar, ¿eh? Porque no los he escuchado mucho, no sé vosotros, ¿no? Ganó a la canastilla, ¿eh? Sí, La canastilla que estuvo nominada el año pasado, ¿no? Correcto, sí. sí, yo tampoco conocía casi ninguno y la canastilla de mamá sí que es la que había llegado a escuchar algún capítulo puntual con referencia a algún tema en concreto que me interesó en algún momento y la verdad es que está muy bien. Recogió el premio, ¿eh? Ella Sí, estaba allí. Ujú. Sí. estaba ella, que estuvo, por cierto, en el directo de OVE, el directo de OVE lo hemos mencionado varias veces, pero que fue un directo muy Mm. disfrutón, de EOVE dando oportunidad a gente, EOVE como veterano en el podcasting, dando oportunidad a gente de hablar de su podcast y de planificar el Mm. éxito. Ella, Rocío Parrado, habló allí un ratito, estuvo muy bien. Y mencionar también el podcast de Corriendo, que no me acuerdo cómo se titula, y no me acuerdo el nombre de ¿Hablemos de no sé qué correr? ¿Hablemos Castillo, de pero correr? ahora, sí, que en las JPod de Gandía se presentó como youtuber. Él decía, yo tengo un canal de YouTube y bueno, vengo a ver qué es esto, ¿no? Y estando ahí, pues como que le picó un poco el gusanillo del tema del podcasting y tal, y se ha metido también en el tema del audio. Fíjate que muchas veces es al Es al revés, revés, podcasting sí. de audio, que abren vídeos porque se ve más, ¿no? Pero si estás corriendo, igual lo que te interesa es ponerte los auriculares. Tal cual. Bueno, estamos acabando las categorías tecnología y marketing, el podcast disperso de mi queridísimo Roberto, Sayonara Tecno de Tony, Potencia Pro sobre WordPress, seguridad digital de andar por casa de Santi Rey y domando estrategias, latigazos de estrategia en 3 minutos. Y ganó Tony de Sayonara Tecno. Hay que decir que yo tenía un discurso por si ganaba Roberto, y afortunadamente para mí y desafortunadamente para él, pues lo ganó, ¿no? Pero bueno, Roberto es un pata negra y ya tiene más nominaciones que la tos y creo que algún premio también. Pero bueno, ganó Tony, y muy contento. Y además, no sé, ahora me comentaréis, pero subió al escenario y lo único que dijo es, pues soy un señor que graba en pijama, ¿no? Y eso era maravilloso, ¿sabes? Lo dejó bien claro, ¿eh? Tremendo. Muy bien. Sí, sí. Un Revelación. nombre que hemos mencionado y que seguiremos Sí, mencionando. seguro. Ahora hablaremos más, ¿no? Podcast Revelación. Es que también ganó Tony en Sayonara Deluxe, ¿no? Se presentaba nuestra queridísima Lorena de Kiosco Chispas también, ¿eh? Y el auténtico podcast Popaína y Luces, Cámara e Historia de Javi y Bea. Pues sí, volvió a ganar Tony y volvió a salir. ¿Eh? Claro. Sí, sí. Aquí, hombre, yo tenía aquí mis esperanzas con el Kiosco Chispas. En la otra categoría he de decir que no lo tenía tan claro, pero aquí sí que tenía mis esperanzas de que pudiera ganar Podcast Revelación, pero bueno, no pudo ser, pero bueno, Sí. el año que viene La verdad es que lo vuelvo a intentar. podían ganar los 5, porque es Sí, que pues son podcasts que han arrancado con mucha fuerza, todos. Y yo pensé, fíjate, yo pensé que lo mismo ganaba Popaína, fíjate. o Popaina Y, también. y- y podía haber ganado perfectamente, ¿no? Pero sí, o Luces, Cámara, Historia también, ¿no? Entonces, bueno, es Son un 5 podcasts con arranques muy buenos. muy buenos, sí, o sea que podía haber ganado cualquiera.
Y luego, como gran final, pues un jurado independiente y anónimo, eligió una novedad, ¿no? de los premios de la asociación, que es, pues de todos los ganadores finalistas, elegir pues el mejor podcast, entre comillas, lo de mejor, ¿no? Porque es lo que veníamos comentando, ¿no? Bueno, mejor ni peor, digamos que en este caso, pues bueno, un jurado pues decidió que el mejor podcast era el auténtico podcast, ¿no? Entonces, pues volvió a salir el amiguete del host, ¿no? Que no, creo que también colabora, ¿no? O me parece que colabora también, no estoy muy seguro, ¿no? Pero el caso es que recogió el premio y ahí se acabaron los premios. Y hasta el año que viene, ¿no? Yo no pude cenar con vosotros, pero bueno, comentarnos brevemente cómo remata así la faena. Sí, bueno, fuimos. Ah, bueno, tú tampoco te quedaste al final, porque fue un inicio de a ver si tomábamos una cerveza o así. Y donde nos quedamos, ya al final sí que pedimos algo para picar, que fue un bar que se llama Afición. Me gusta mencionar los bares a los que vamos en JPod, porque normalmente nos tratan muy bien. Y allí estuvimos, un tapeo muy bueno, unos bocadillos con nombres de jugadores del Valencia que muy interesantes también, y hubo para todos los gustos. De hecho, ya la gente se fue yendo y nos quedamos ahí solos, Elena, Tony y yo, hasta casi las 11 y pico, ya empezaban a barrer el suelo bajo nuestros pies y dijimos, pues habrá que ir haciendo un pensamiento, ¿no, familia? Y esa. Así que acabamos con lo que estábamos haciendo y nos fuimos. Y os fuisteis y ya. Eso, la verdad es que era el reducto ya de JPod, erais vosotros tres. Ya. Era lo único que Éramos los tercos ahí. eran los únicos que Los quedabais. independientes, independientes. Sí, es que, bueno, ahí fue el momento del pobre de mí, el darse cuenta que habían acabado la JPOD 2024, empezaba un nuevo curso y deseandico veros en la siguiente sección que vamos a comentar, ¿no? Sí, conclusiones y el futuro de las JPod el año que viene. Tú mismo, Chus, entiendo que por indicaciones de la asociación, pues diste la noticia, ¿no? Sí, era lo único que estaba pendiente del hecho de que se había cancelado la asamblea, que en la asamblea se iba a dar a conocer, algo que ya se había cerrado hacía un tiempo, que yo lo supe escasos días antes, y es que ya había ciudad, que es Tarrasa, en el Vallés, creo que es el Vallés Oriental, en la provincia de Barcelona. Occidental, Ahora occidental. me van a... Valles Es el occidental. occidental, sabía yo que me lo iba a llevar. Tarrasa en el Vallés co-capital del Vallés Occidental y serán los días 24, 25 y 26 de octubre si no hay ningún contratiempo y hasta ahora lo que se sabe es que lo que se ha hecho hasta ahora lo ha hecho la asociación Podcast. Entonces, bueno, no se sabe nada más, no se sabe quién va a ir, qué va a pasar y tal, pero ya hay cosas, o sea, lo que sabemos es que ya hay cosas que se están cerrando a un año vista, Se están cerrando cosas, lo cual nos deja mucho efectivamente. más tranquilos porque una de las críticas que ha habido en los últimos años es que de la JPOD no se sabía nada hasta los últimos días. Y eso desalienta mucho, lo comentaste en Filipinas, Julián, el año anterior, de, bueno, yo iré Sí, porque quiero ir, pero nadie ha dicho nada o no se sabe bien cómo va a ser la agenda o lo poco que sabemos de la agenda no nos acaba de llamar. Pero ya este año nos han dejado tranquilos diciéndonos que ya están mirando cosas. O sea que bueno, están tiempo mirando hay. cosillas. Sí, no, Sí, es todo oficioso porque la asamblea todavía, a fecha de esta grabación, no se ha celebrado, con lo cual solamente sabemos lo que tú nos comentaste, Chus, al final de los premios. sí, sí. Pero bueno, hay rumores por ahí de que quizás, los tengo que decir porque los hay, o sea, me refiero, no es oficial, ¿eh? Pero, y además tú también los has escuchado, Alex, y tú también, Chus, ¿no? Que es posible, no se sabe bien, pero quizás pudiera organizar Asociación Podcast, ¿eh? No es una noticia, es simplemente No, un no, rumor, no. Lo único que sabemos es que ¿eh? ellos han estado hasta ahora a tope y ya veremos cómo se desarrolla Ya todo. veremos. Sí, 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 sí. Efectivamente, ya en el próximo Filipinos, pues ya daremos información, igual que en vuestros Lo que sí que podcasts y podemos redes, ¿no? decir, y eso es así, es que va a haber la asamblea, se va a hacer de forma virtual, online, y hay fecha ya, el 3 de noviembre a las 7 de la tarde. Entonces, ahí yo ya todo, cualquier tipo de rumor se debería confirmar, o no, pero vamos, ese domingo día 3 de noviembre por la tarde
a última hora de la tarde, pues deberíamos tener bastante más información al respecto de lo que puede ser entiendo yo que deberíamos tener más información de lo que puede ser las JPOD 2025. Que puede ser una JPod más, ¿no? Puede ser una JPOD más, sí. Bueno, Lo que conclusiones. sí que... Yo me lo Sí, pasé bien. Yo me lo pasé bien. Es lo que decimos. Vamos, hay un grupo de gente afines, amigos muchos, casi todos, y nos lo pasamos bien. Nos tomamos unas cervezas y hablamos de podcasting. Es que eso es. Luego ya, si hay agenda, a más a más. Sí, y a mí además me dejó con muchísimas ganas de JPOD 2025, como también me dejaron con muchas ganas de más el Cañas y Podcast 2025. O sea, esto es una mierda, porque ahora quiero ir a todo y no sé a qué voy a poder ir o a qué no. Hay que preparar presupuesto. Hay que Hay que preparar presupuesto, presupuesto. familia, todo, y no puede ser. Pero bueno, en todo caso, he visto que las fechas que se mencionaron para las JPOD, lo que son las JPOD, me cuadran con parte de mi vida. Entonces, esa parte ya me froto las manos por ahí. O sea, y como tú, Julián, pues yo también lo pasé muy bien. O sea, yo es que también lo disfruté mucho. Disfruté muchísimo el Cañas y Podcast, pues eso, el desvirtualizar, el compartir, el tomar la cerveza. Y aquí, pues también hubo de eso, la verdad, también hubo de eso y también me lo pasé muy bien. Sí, el tema es ese, o sea, básicamente yo os veo como cuando yo fui a mis primeras. Yo ahora saco el abuelo cebolletismo, claro, porque es que han sido mis novenas JPod. ya ves. Entonces, claro, pues yo es que ya tengo ahí el bicho metido, pero vosotros estáis en ello, ¿eh? Estáis en ello. Ya es un. Si se siguen haciendo, vais a hacer todo lo posible por ir, que es lo que hago yo, Sí. básicamente. Yo siempre comentar a la gente que está escuchando, a ti que me estás escuchando, que todavía no se atreven o llevan empezando los años o no han podido, que en realidad esto es un evento en el que sí hay amigos y hay grupos hechos y amistades de años y gente que se lleva hablando por internet muchos años, pero son grupos líquidos, fluidos, abiertos, que la gente puede entrar, que siempre con respeto y con buen rollo es muy fácil que te acojan, que entiendas mucho cómo funciona el podcasting por dentro, que conozcas a gente maravillosa que está haciendo cosas geniales, en las que no competimos, porque aunque todos tenemos el ego de decir, vengo a hablar de mi podcast, pero tú vienes a hablar y a escuchar los de los demás y te vas con el podcatcher lleno. Cada JPod es no es salir de tu zona de confort, es ampliar, esto lo comenta Relfon y yo creo que, vale, al final amplías tu zona de confort, que no te piden pan 10 o 15 podcasts más en tu podcatcher, que ya se escuchará lo que se pueda, pero por lo menos haces un picoteo de lo que está haciendo la gente, descubrir qué es lo que está en marcha, descubrir gente que a lo mejor lleva mucho tiempo y que ahora no publica, pero que ha tenido su época. Entonces ves que cada proyecto, cada premisa es único, aunque se puedan parecer entre ellos, aunque haya géneros, al final lo bonito de la JPod es eso, conocer más. Entonces yo siempre animo quien esté dudando que intente ir, que como sea, se lo va a pasar bien, aunque sea en un ratico, que una vez ahí intente hablar con gente o se meta en corros o se meta en cervezadas, que seguramente, cuando digo cerveza, cualquier bebida, ¿vale? Y que sobre todo si hay una opción de mínimamente decir, pues he hecho una mano en presentar en una sala, he hecho una mano en presentar un premio, he hecho una mano o sin hacer nada público, si te da corte, pues desde aquí detrás, pues si hace falta pasar una cosa, un formulario, a algo de la web, a lo que sea. Eso siempre se va a agradecer muchísimo y va a hacer que todo salga mucho mejor de lo que está previsto. Y esto es lo bueno del JPod y eso es lo que espero para JPod 25. Seguro que sí. Alex, ya por despedir, ¿alguna última reflexión? Sí, hombre, yo quería decir que la verdad es que una de las cosas que también he aprendido de estas JPOT y de estos eventos, pero de estas JPOT, es el hecho de que el año que viene me gustaría también alentar más a los tres oyentes que pueda tener yo, pero a los tres oyentes que están escuchando esto y que a poco que puedan eh, quieran hacer, bueno, quieran no, o sea, animarles a que se acerquen a las JPOT. Em, Tengan o no tengan podcast, sean más o menos vergonzosos, da igual, o más vergonzosas, da igual. Yo el año que viene voy a hacer mi pequeña campaña para que si alguien escucha mis palabras, pues que se anime
a acercarse, porque creo que merecerá la pena, tanto si eres un podcaster que llevas pocos programas y nunca has ido a unas JPod, como si o eres uno que llevas 9 o 10 o las que quieras, como si eres un oyente, que simplemente escuchas, en este caso, por ejemplo, solo mi podcast, pues da igual, que solo escuches mi podcast, os voy a animar para que os acerquéis y viváis el ambiente que está muy chulo. Muy bien, los oyentes siempre en los altares, como no podía ser de otra manera. Muy bien, pues hasta aquí ha llegado esta crónica 3, que al final decíamos en el Off the Record, bueno, esto media horita, 40 minutos, bueno, sí, ya sabéis, ¿no? Sí, gracias. La vida del podcasting es así, ¿no? Pero bueno, Medio horito. sí, sí, sí. Oye, Yo que sí me gustaría decir que esto ha sido una, y creo que queda eso, es evidente, ¿no? Es una tertulia entre los tres porque nos ha apetecido, que cualquiera podía haber estado tal aquí cual, charlando, sí, que no es exhaustivo, que no es una opinión que vaya a misa y que simplemente, pues sobre todo, bueno, que somos tres tíos, pero que hubo chicas en la JPod y que hubo gente de mayores y menores y de todas las edades, o sea que por lo menos que esto simplemente ha sido una pequeña muestra. nuestra queridísima Elena, a la que le propuse integrar, ¿no? Porque en el fondo estuvimos ahí los cuatro mucho tiempo juntos, ¿no? Y no, la verdad es que ya sabemos cómo es Gel. No, yo prefiero, no sé qué, y al final no la pude convencer, ¿no? Pero bueno, hubiese estado aquí también y también disfrutando de esta charleta, que además son nuestras opiniones, ¿eh? Es como dice Chus, es nuestra manera de verlo, cómo lo vimos nosotros. Probablemente haya otras maneras de verlo y estarán también muy bien, ¿eh? Pero bueno, estas son las nuestras. Este es nuestro Y disclaimer. es lo Pero que hay, bueno, ¿no? yo creo que sí que hemos cumplido, hemos hecho 20 minutos, cada uno de nosotros, pero, pero hemos cumplido. Sí, sí. Eh, Bueno, oye, pues nada, pues hasta JPod 2025 en Tarrasa, ¿no? Queda un añito por delante y pueden pasar muchas cosas. Esperemos que muy buenas. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Chus. Seguimos adelante. Muchas gracias, hermosos. Chao, un abrazo a Un todos. abrazo. Hasta la próxima.